En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una manera de recorrer la Biblia organizadamente es observándola de forma dispensacional. El término dispensación del griego oikonomía significa administración o economía. Una dispensación en la Biblia es la administración de un tiempo o periodo y extensión de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. También llamada siglo, era o aion, palabra griega que significa edad, era, siglo. Existen 7 dispensaciones en la Biblia: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y los juicios. Cada dispensación tiene un principio y un final. Cada dispensación comienza bien, pero termina mal. Comienza en bendición, pero termina en maldición. Cada vez que comienza o termina una dispensación, lo hace con un suceso dramático o sobrenatural. Inocencia, llamada edénica, se refiere al momento en que Adán y Eva fueron creados libres de pecado, santos e inocentes. Todo se manejaba bajo el criterio o economía de la inocencia. Comenzó con la creación del hombre y la mujer. Terminó con la expulsión del huerto en Edén por causa de su pecado. Génesis capítulos 1, 2 y 3. Texto clave, Génesis 2:25. Personaje central, Adán. Comenzó con la creación del hombre y la mujer. Terminó con la expulsión del huerto en Edén. Conciencia, llamada antediluviana. Luego de la expulsión, el hombre como la mujer eran conscientes o conocedores del bien y del mal. Sabían lo que era pecado y lo que no. Esta dispensación comenzó con un nuevo linaje de hijos de Dios a través de Set y terminó con el diluvio, donde todos los habitantes de la tierra, hombres y animales, murieron ahogados, exceptuando a Noé y su familia. Génesis capítulos 6 y 7. Texto clave, Génesis 3:7. Personaje central, Set. Comenzó con un nuevo linaje hacia una línea mesiánica. Génesis 3:15. Terminó con el diluvio. Gobierno humano, llamada postdiluviana, comenzó a partir del momento en que Noé con su familia bajaron del arca. Fueron encargados de repoblar la tierra, en particular Sem, Cam y Jafet. En este periodo Dios puso en las manos del hombre el gobernar de acuerdo a su criterio y tomar sus propias decisiones. Terminó dramáticamente con la confusión de lenguas en la Torre de Babel, promovida por Nimrod, de donde proviene Babilonia y la idolatría mundial. Génesis capítulos 8 al 11. Texto clave, Génesis 6:5. Personaje central, Noé. Comenzó con el pacto de Dios con Noé, arco en el cielo como señal, arca en la tierra como elemento de salvación. Terminó con la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Promesa, llamada patriarcal, comenzó con el llamado y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Culminó con la esclavitud del pueblo de Israel. Génesis capítulo 12, Éxodo capítulos 12 y 13. Textos claves, Génesis 13:16.
descendencia como el polvo a través de Ismael. Génesis capítulo 22, versículo 17, descendencia como las arenas a través de Isaac. Génesis capítulo 15, versículo 5, descendencia como las estrellas a través de Cristo. Personaje central, Abraham. Comenzó con el llamado y promesa de Dios a Abraham. Terminó con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Ley, llamada legal, comenzó con la salida o éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud y con los mandamientos dados por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Finalizó en otro monte llamado Gólgota, donde Cristo el Mesías prometido es crucificado, cuando de sus labios salen las palabras consumado es. Éxodo capítulo 12, capítulos 19 y 20. Juan capítulo 19. Texto clave, Deuteronomio 28:1. Personaje central, Moisés. Comenzó con el éxodo o salida de la esclavitud de Israel en Egipto. Terminó con la crucifixión de Jesús. Gracias. Se durmió muy bien. Despierta, no hay por favor. La gracia, de la gracia, ahí quedamos. Es un pequeño recuento, hermano, de lo que son las dispensaciones. Y ahí, bueno, vamos a repasarnos como cada miércoles que hemos venido estudiando este tema. Vamos a citar cuáles son las dispensaciones, y yo creo que una de las enseñanzas que hemos sacado de esto es exactamente ya saber, conocer exactamente cuáles son todas las dispensaciones y poder citarlas, hermano, poder citarlas en el orden que enseña la palabra de Dios. Entonces, bueno, la primera dispensación, ¿cuál es? A ver, la primera dispensación, ¿cuál es? La inocencia. La segunda dispensación, conciencia. La tercera dispensación es la cuarta dispensación, la quinta, la ley. La sexta dispensación es la que vamos a estudiar hoy, y la última dispensación es ok. Entonces, bueno, vamos a ir al estudio del día de hoy. Ya podemos poner el hermano Jason en la sexta dispensación. Y bueno, la sexta ok, sexta dispensación, la gracia. Vamos a ver algunos versículos con respecto a lo que es esta dispensación. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, verso 17, hermano. Vamos a estudiar un poco tal cual como lo hemos venido haciendo, la dispensación de la gracia. Dice la Biblia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y aquí viene prácticamente la sucesión, o prácticamente el paso que se da para ir de una dispensación a otra dispensación. La Biblia dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero que dice allí la palabra de Dios, pero la ¿qué? Gracia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Para siempre tu misericordia, Señor, nos has permitido gozarnos en este tiempo del estudio de las dispensaciones. Para muchos es material que recordamos y para otros es aprendizaje, pero sea cual sea el motivo, mis hermanos, permítenos estar preparados a la hora de presentar defensa delante de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Úsame en esta noche, Señor amado, quítame del medio. Aún, Señor amado, permite que mi mente pueda tener la concentración necesaria para guiar a nuestros hermanos, Señor, a mis hermanos, de la manera más oportuna y correcta, y que todo lo que se diga el día de hoy sea para la edificación de tu iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vemos allí, hermano, el versículo que acabamos de citar. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, y después dice, pero la gracia, hay una transición. Este versículo nos está hablando de la transición que existió de lo que fue la dispensación o el tiempo de la ley a lo que fue la llegada al tiempo de la gracia. Ahora, esa dispensación cubre, no que cubrió, cubre, porque todavía estamos
ella. Lo que me agrada de esta dispensación es que es exactamente la que nosotros estamos viviendo. De las otras 4 o 5 dispensaciones que hemos hablado, ya forman parte del pasado. Ahorita estamos hablando de la dispensación del tiempo presente y la semana que viene vamos a hablar de la dispensación del tiempo futuro. Ahora, es la dispensación en la que estamos y cubre un espacio desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el rapto de la iglesia. ¿Dónde terminó la ley? A ver, ¿dónde terminó la ley? La dispensación de la ley comenzó cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés. ¿Y terminó en qué parte de la historia? Vamos a ver si alguien recuerda. En la crucifixión. Entonces, la siguiente dispensación, para que usted vea que no queda un vacío en medio, no hay un espacio que nosotros no pudiésemos justificar de la historia que nos relata la Biblia. Entonces, ahí inmediatamente, luego de la crucifixión, viene la resurrección y arranca o comienza esa siguiente dispensación, que es la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia. Desde la resurrección de Cristo, y esta dispensación va a durar hasta el rapto de la iglesia, hasta que Cristo venga, ¿ven? Porque Cristo viene pronto. Es la dispensación que más ha durado. Mateo 28, versículo 1 al 10. Vamos a ir chequeando algunos textos. Creo que se nos alarga un poco el tiempo, es por la cantidad de versículos que tenemos que analizar, pero es importante no dejar baches en la enseñanza. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿cuál está diciendo allí? ¿El que fue qué? Cuando terminó la ley. Y ahora dice acá la palabra de Dios, no está aquí, pues ha resucitado. Comienzo de la siguiente dispensación. Como él dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto e id pronto, y decía a los discípulos lo que a su discípulo que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, he aquí los he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a los discípulos, y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salte. Y ellas se le acercaron, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad la nueva a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y en Marcos 16, del 1 al 8, nuevamente encontramos ese relato. Vamos a ir allá a Marcos, y lo que estoy tratando de hacer es una armonía entre los evangelios, porque ninguno de ellos se contradice con respecto al hecho de la resurrección, ni mucho menos con respecto al hecho del inicio de una nueva dispensación. Las dispensaciones son la forma durante todos los tiempos que Dios ha tratado con la humanidad. Y dice Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y salido ya el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro, de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis. El mismo texto que acabamos de leer en Mateo. No os asustéis, dice acá la palabra de Dios. Buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado. Nuevamente se hace mención a la dispensación pasada, y ahora dice, ha resucitado. Inicio de una nueva dispensación. No está aquí, mirad el lugar a donde lo pusieron, y nuevamente él lo manda a los
los discípulos. Y en Juan hay un pasaje similar, no lo vamos a citar porque es más de lo mismo. Ahora, sigue, dale más adelante, hermano, hay una... Okay. Ok, entonces el tema acá, ¿verdad? Lo que nos están hablando, estos 3 versículos nos hacen referencia a su resurrección. Es el inicio de esta dispensación. La dispensación de la gracia, que es la que nosotros estamos estudiando, comienza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos eso. Por ejemplo, y más adelante voy a enseñar exactamente cuáles son los errores que se crean por no estudiar la Biblia a la luz de las dispensaciones. Por ejemplo, sectas o doctrinas que todavía practican cosas que están bajo la ley, los adventistas. Ve, ahí vienen los problemas, los adventistas, los mesiánicos. Todavía pareciera que ellos incluso están bajo otra dispensación. Los santeros, uno habla con los santeros y aún ellos intentan tener principios bíblicos en las cosas que enseñan, pero no pueden tener una base sólida. ¿Por qué no pueden tener una base sólida? Porque ellos todavía intentan tener práctica, no estoy diciendo que tienen práctica, intentan tener práctica de dispensaciones pasadas cuando se ofrecía sacrificios de animales al Señor, pero en este tiempo ellos no lo van a hacer de esa manera. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos de que ya nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, ¿ves? Y tenemos que darle gracias al Señor por eso, de que ya no estamos bajo la ley. Tenemos que darle muchas gracias al Señor de que ya no estamos bajo la ley y que estamos bajo la gracia. Y siempre es importante identificar a dónde nace la dispensación o el tiempo que estamos viviendo. Es como que una persona sepa que nació pero no sepa dónde nació. No tiene una identificación, no tiene una cédula de identidad, no tiene algo que lo relacione con su nacimiento. Cuando nosotros creamos nuestra fe únicamente bajo suposiciones, a veces puede tornarse a conveniencia. Pero nosotros no tenemos una fe a conveniencia. Sabemos que somos la dispensación o nacimos dentro de la dispensación de la gracia. Y la gracia comienza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esa dispensación? A ver, ¿hasta cuándo va a durar esa dispensación? Hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto. Amén. Hoy estaba hablando, bueno, no le estaba hablando, realmente me buscó problemas. Y un hombre con el pelo pintado, hermano, y yo sé que como que de chocancia me dijo, ¿cómo me quedó? Y yo le dije, yo creo que a ti no te va a gustar lo que yo te voy a decir, pero tú me estás preguntando cómo te quedó. Y sí, ¿cómo me quedó? Bueno, te voy a decir nada más lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que portarse varonilmente. Y el hombre me dijo, bueno, muchas cosas que dice la Biblia es mentira. No, y yo le dije, lo que pasa es que hay muchas cosas que dice la Biblia que tú quieres decir que son mentiras, pero algún día tú te vas a dar cuenta que son verdad. Y creo que te vas a dar cuenta tarde, porque ya para ti no hay arrepentimiento, estás blasfemando de lo que dice la palabra de Dios. Hermano, entiéndame algo. Cristo viene pronto. Hacia algunas personas digan, ese no va a volver para acá, porque la primera vez que vino lo mataron, la segunda vez no va a volver. Cristo viene pronto, ¿ves? Y viene sin relación con su primera venida. Cuando Juan lo ve allá en el Jordán y lo identificó y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en Apocalipsis no le dijo Cordero. En Apocalipsis le dijo, ahí está el león de la tribu de Judá. Sin relación con su primera. Sí, sin relación con su primera venida. Hermano, nosotros los cristianos esperamos la venida del Señor, ¿no? Era lo que alentaba el corazón de los creyentes que nos antecedieron, hermanos, cuando ellos andaban en medio de dificultades, de problemas, de lucha, ellos alentaban su corazón, es decir, Cristo viene pronto. Si aquellos varones con vestiduras blancas que estaban en la ascensión del Señor al cielo le dijeron a los discípulos, ¿qué hacen ustedes mirando para el cielo?
Ese mismo Jesús que se ha ido va a volver. Inmediatamente ellos se fueron a llenar la tierra del Evangelio. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo? ¿Cuánto más nosotros en este tiempo debemos estar todos los días esperando la segunda venida de nuestro Señor? Hermano, lo único que retiene la segunda venida es el amor de Dios hacia el que todavía está perdido. No hay otra cosa, no se ponga extremadamente escatólogo, no, porque la profecía y no sé qué. En estos días andaban diciendo que cuando se murió el Papa, no, y ahora van a poner un Papa, un cura negro y se va a cumplir la profecía. ¿Cuál profecía? Ahí no hay ninguna profecía, ¿no? Ahí no había ninguna profecía. La gente diciendo que si el Papa negro se montaba en el Vaticano, entonces ahora ya sí iba a ser la segunda venida. Hay gente que anda intentando ver señales donde no las hay. O sea, el hombre no necesita crearse sus propias ideas. La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora en que Él va a venir. Amén. Nadie sabe el día ni la hora en que Él va a venir. Después que ganó este cura que ganó, el Papa que ganó, mandaron un aviso que decía, se suspendió el fin del mundo. Que ya no ganó el negrito. No se suspendió el fin del mundo, Cristo viene pronto. Apocalipsis 22:12. ¿Cómo dice Apocalipsis 22, capítulo 12? Hermanos, los cristianos tenemos que prepararnos porque el Señor viene pronto. Amén. Sí, hermanos, bien angustiados, bien afanados por este mundo. Y nuestra mayor realidad y nuestra más hermosa realidad es que el Señor viene pronto. ¿Cómo dice Apocalipsis 22:12? ¿Quién lo tiene? Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y su galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Para mí, hermano, este versículo tiene un carácter especial. Y debe marcar la motivación de nuestros corazones en todo lo que hacemos. Sí, este versículo tiene que marcar la motivación en nuestros corazones. Que el Señor diga, yo vengo pronto, y de paso diga, y vengo con mi galardón para premiar a cada uno. Pero dice, según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. El que hizo bastante, su galardón será grande. El que hizo poquito, su galardón es poquito. De repente, de manera bien conformista, digamos, a mí no me importa mucho el galardón, a mí lo que me importa es que yo voy para el cielo. Y en cierta manera yo creo que no tenemos un mejor regalo que el cielo. Pero entiéndame algo, hermano. Nuestra salvación tiene que mover tanta gratitud en nuestros corazones que tenemos que tener algo en nuestras manos para adorar al Señor. Y lo único que nosotros vamos a tener para adorar al Señor cuando estemos en su presencia van a ser los galardones que recibamos por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. No va a ser una adoración de palabra, no va a ser una adoración de cosas materiales. Lo único que nosotros vamos a tener para adorar al Señor son los galardones que recibamos, hermanos, por la obra que hemos hecho por el Señor. Y por eso dice que en el día de la venida del Señor algunos se alejarán avergonzados. No habrá mucho que llevar a los pies del Señor. La Biblia dice que los 24 ancianos ponen sus coronas delante de los pies del Señor para adorarle. Y es, hermano, exactamente. Mira, cada corona es una herramienta para adorar al Señor. Él viene pronto. Apocalipsis 22, verso 20. ¿Cómo dice? Apocalipsis 22, 20. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo, pero ¿de qué manera dice ahora? Ahora no dice vengo pronto, ahora dice vengo en breve. Rápido. Pastor, pero ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no está sujeto a tiempo y espacio. Entiéndame que el Señor no ha fallado a su promesa, únicamente que extiende su misericordia para que otros más crean en el Señor. Y por eso es que nuestros enfoques que están destinados a que gente oiga de Cristo. Mateo 24, 42, ¿quién lo puede leer? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis la hora en la que ha de venir nuestro Señor. Y ese es exactamente el mandamiento, hermano, mantenernos velando, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor. Si usted supiese
que el Señor va a llegar en una semana, ¿qué haría? Dígame, ¿qué haría? ¿Qué haríamos? Vamos a meterme yo también, porque yo también lo estoy esperando, ¿ves? ¿Qué haríamos? No, yo me voy a poner a cuenta con el Señor, voy a arreglar todo lo que tengo que arreglar, voy a arreglar mis cuentas con el que estaba peleando. Otros dirían, voy a pedirle fiado a todo el mundo. Esa es una mala idea, ¿verdad? Pero si usted supiera que el Señor viene, hermano, yo estoy seguro de que diríamos, voy a caminar esta última semana con el Señor al 100%. Bueno, esa debe de ser nuestra esperanza. Estamos esperando al Señor, amén. No dejemos que los afanes de este mundo nos consuman. No dejemos que los afanes de este mundo nos roben el norte. No dejemos que los afanes de este mundo nos roben la bendición de caminar con Dios y servirle. A fin de cuentas, lo que hagamos en este mundo, para este mundo se queda. Pero lo que hagamos para el Señor va a tener recompensa en nuestro eterno. ¿Amén? Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. ¿Quién lo tiene? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. La segunda venida. La segunda venida. La segunda venida del Señor se divide en dos partes. Es importante que usted las identifique. Adelante, hermano Jackson. Ok, dos conceptos importantes de la segunda venida. El primer concepto importante es parusía. En la Biblia la parusía se refiere a la venida en presencia de Jesucristo, especialmente su regreso glorioso a la tierra, final de los tiempos, conocido también como la segunda venida. Término griego parusía significa presencia o llegada, advenimiento. Eso es importante que usted entienda, porque cuando no definimos exactamente los dos conceptos de segunda venida, terminamos diciendo, como dicen algunos escatólogos o como dicen algunos herejes en este tiempo, entonces no hay dos venidas, es segunda y tercera venida. No, hay una segunda venida que se divide en dos partes: cuando Él llegue en las nubes y cuando toca la tierra. Esas son las dos partes de la segunda venida. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 y Primera de Tesalonicenses 2:1 nos habla un poquito de eso. ¿Alguien me lee? Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, Ajá, siga. Se cayeron los dos. que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, aquí recuerdo que el hermano Félix nos los enseñó. Se había corrido una falsa carta diciendo que ya la segunda venida sería efectuada. Y el apóstol Pablo contrarresta la enseñanza y dice: mira, no dejéis mover ni conturbéis por cartas. No estén oyendo cuentos raros y cuentos de camino. Era como para quitarle la esperanza en el corazón. E igualmente que en este tiempo, hermano, yo he escuchado gente que dice: ahorita estamos en la gran tribulación. Yo he escuchado en el internet, tenga cuidado con lo que oye, gente decir que ahorita estamos en la gran tribulación. Te puedo dar 100% seguridad que no estamos en la gran tribulación. Y la base principal es porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. Sencillo. La iglesia no va a pasar. Entonces dice: no dejéis mover de vuestro modo de pensar en referencia a la segunda venida, ni por espíritu, ni por carta, ni por nada. Hermano, la venida del Señor está cerca. ¿Ven? Y ese primer concepto es parusía. La siguiente, epifanería o epifania, es una manifestación inicial de Cristo a los gentiles, mientras que la segunda venida es la culminación de la historia de la humanidad y el establecimiento del reino de Dios. La epifanería o la epifania prepara el camino para la segunda venida al revelar
a Cristo a los gentiles y despertar la fe en Él. La Epifania en este contexto se refiere a la manifestación de la gloria y el poder de Dios a través de Jesús. Se ve presentada en eventos bíblicos como la visita de los Reyes Magos en Mateo 2, 1 al 12, en el bautismo de Jesús, cuando lo bautizó Juan el Bautista, y en el milagro de Caná de Galilea. Ya ahí se hablaba de una presencia corporal. Sigue adelante, hermano. Responsabilidad de esta dispensación. La responsabilidad del hombre en la dispensación de la gracia es recibir a Cristo como Salvador personal. ¿Amén? Sí, hermano, no hay otra. Juan 1:12. ¿Quién lo tiene por ahí? Más a todos los que, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Hicieron uso de su responsabilidad, recibieron. El siguiente versículo, Romanos 10:13, ¿cómo dice? Versículo de la palabra de Dios. Sí. Invocar, versículo que todo ganador de alma debería de saber. La responsabilidad en el primer versículo es recibir, la segunda versículo nos lo da de otro punto de vista, es invocar. La tercera es Juan 3:16, ese sí no lo sabemos todo, ¿verdad? Deberíamos, dice, porque de tal manera que dice la Biblia, en Juan 3:16 la responsabilidad es creer, no es crear, ¿oyeron? Es creer. Ahí te dice que para que todo aquel que crea, no es crear, es creer. El término es creer. Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9, otro versículo de ganadores de alma. ¿Quién lo cita? Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo. Confesar. Confesar no es hacerle saber al Señor lo que hice. La expresión allí confesar es estar de acuerdo que lo que Él dijo que estaba malo, yo estoy diciendo, sí, es verdad, está mal. Confesar. Escuché a Jesús decir eso y me acuerdo que nos paró la policía en La Guaira y le dijeron a Jesús, dijo un versículo y después el policía le dijo, y que sea bonito porque si no te dejo preso igualito. Y Jesús le dijo ese versículo, cuando lo escuché que lo dijo me acordé de ese día. Juan 3:18, siguiente responsabilidad dentro de esta dispensación. ¿Cómo dice Juan 3:18? Ajá. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí el tema es igual que en Juan 3:16, la responsabilidad es, ¿cuál es la responsabilidad? Creer. Juan 5:24, ¿quién lo tiene? Hay una responsabilidad, oír y creer. ¿Por qué él cita estos versículos? Porque ningún hombre que se pierda puede echarle la culpa a Dios. Ningún hombre que se pierda puede echarle la culpa a Dios. El hombre tiene un libre albedrío. A veces los predicadores no entendemos eso y queremos convencer nosotros a las personas. No, cada quien dentro de su libre albedrío va a decidir de qué manera va a caminar para el Señor. Siempre queremos que usted haga lo mejor para el Señor, hermano, y créanme que nuestro enfoque cuando predicamos es verle usted dando fruto, pero he entendido de que esos resultados no vienen de parte de nosotros, sino de parte de Dios. Usted tiene una responsabilidad con Dios. He estado meditando un poquito con respecto a estos temas y el caminar con Dios, y de hecho estoy preparando un tema que son razones por las cuales debería de alejarme de una iglesia. Las razones por las cuales yo debería de alejarme de una iglesia, y parece que no fuese necesario enseñar eso, pero lamentablemente hoy en día, hermano, se han filtrado cualquier cantidad de motivaciones incorrectas y necesitamos volver al primer amor. Hay una responsabilidad dentro de esta dispensación, es recibir a Cristo, es invocar el nombre del Señor, es creer en Jesucristo, es confesar mis pecados, es creer o no creer, y lo otro es confesar al Señor. ¿Sigue?
El fracaso dentro de esta dispensación, el fracaso es rechazar a Cristo. Rechazaron a Cristo. Juan 5:40, ¿cómo dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tenga vida. No quiere. No quiere. No tengo tiempo para meterme evangélico. ¿Cuántas veces oigo esto? No quiere. No, la vida es larga. Yo tengo que disfrutarla. No quiere. No quiere la persona caminar con el Señor. Hermano, mira, no hay nada mejor que conocer a Cristo como Señor y Salvador. Sí, hermano, mira, no solamente el beneficio espiritual en que prácticamente tu vida dio un vuelco total, te dirigía rumbo al infierno y ahora vas al cielo, sino los beneficios de caminar con Cristo. Pero el Señor le dice, no queréis venir a mí para que tenga vida. Siguiente fracaso, Juan 3:19, ¿cómo dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Le voy a decir algo. El mundo da emociones y satisfacciones y alegrías. Sí las da. ¿Oye? El mundo da emociones, satisfacciones y alegrías, pero son momentáneas. Y cuando te toca pagarlas, duele. El mundo. Hermano, la Biblia dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Amén? Es mejor caminar con Cristo que caminar con el diablo, ¿sí o no? Teóricamente lo sabemos. Es mejor caminar con Cristo que caminar con el diablo. Nosotros sabemos eso, ¿verdad que sí? ¿Y por qué nos cuesta tanto caminar con el Señor? ¿Por qué cuesta tanto amar más a Dios y no amar a las tinieblas? La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Romanos 3:12, ¿cómo dice? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Sencillo. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Ajá. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El fracaso de esa dispensación. Hermano, yo creo que el resto de las dispensaciones eran bastante complejas. Por ejemplo, la antidiluviana. Hermano, fueron unos pocos que se salvaron. Simplemente una familia. En este tiempo, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero ¿tú sabes cuál es el problema? La gente no quiere creer. La gente rechaza a Cristo. Y la gente rechaza a Cristo de manera diplomática. Ahorita no tengo tiempo. Yo creo a mi manera. Yo voy poco a poco rechazándolo de manera diplomática. Así rechaza hoy en día la humanidad al Señor. Hermano, algún día todo ser humano va a llegar delante de la presencia del Señor. Y ahí el hombre va a intentar mostrar cualidades para decir, bueno, yo creo que debería dejarme entrar al cielo, Señor, porque yo hice, y lo primero que va a salir, que hizo fue, mira, tú hiciste esto, me rechazaste. Y serán condenados por toda la eternidad. Ese es el fracaso dentro de esta dispensación. ¿Sí, hermano? Ahí terminamos en esta sexta dispensación. Ya terminamos esta sexta dispensación. Solamente nos falta una dispensación y los errores doctrinales que se filtran dentro del cristianismo por no trazar la Biblia de manera dispensacional. Vamos a orar. Padre celestial y Dios que estás en el cielo.